estos enlaces. Ofrezco una disculpa y aprovecho mientras se conecta Jesús a que nos ayude con los likes, una avalancha de likes que son los likes que necesitamos para que se haga válido eso de que todos somos sin censura. Y como no cuestan, pues ayúdenos porque veo que están quitándole likes a muchas personas como usted. Mi querido Jesús, te abrazo. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Me escuchas ya, Vicente? ¿Me Muy escuchas, bien, mi Vicente? querido Jesús, te escuchamos muy bien. ¿Cómo viste la jornada ayer? A ver, ahora sí que hay que contrastar lo que dicen los medios, los medios corporativos y lo que decimos nosotros desde nuestras trincheras independientes y alternativas, nosotros a los que se nos da andar entre la gente para escuchar la voz del pueblo y no pues estar necesariamente transmitiendo desde los perfumados estudios de televisión o de radio que sí tienen, hay que decirlo, los medios corporativos. Ahí hemos estado nosotros, ahí hemos escuchado al pueblo, un pueblo que le dice a la presidenta, no está solo, un pueblo que en 800,000 personas sale a respaldar a su presidenta, querido Jesús. Ahora sí, ya estamos, Vicente. Te vemos, te escuchamos, mi querido Jesús. Gracias. Una disculpa. Pues yo creo que el evento de ayer podría contrastarse muy bien con lo que ocurrió al mismo tiempo en Colombia, que es tener una base social, tener popularidad en las encuestas no te hace precisamente infalible a las estrategias electorales desplegadas, y lo que se necesita precisamente es una base social sólida, que es lo que yo creo que se manifestó ayer en el Monumento a la Revolución, Vicente, que fue el encuentro de nuevo en las calles, tanto de los grupos del bastión morenista, obradorista más importante, como auténticamente la expresión que se vio de algunas personas preocupadas, enfadadas, con la, digamos, sospecha en la frente de un intento de intervención en nuestra vida pública. Es auténtico, eso es real. Lo de Trump me parece que es una máscara, es un juego de negociación que él mismo ha escrito, incluso si podríamos creerle que él escribió su libro teorizado sobre el arte de la negociación, y que nunca es auténtico, no sabes cuándo realmente está hablando, cuando te está elogiando o cuando te está criticando Trump, ¿no? Más parece eso, una forma muy, para mí, podrida del arte de la negociación, que nunca sabes cuándo está hablando en serio. En el caso de México y la presidenta, creo que es claro que las dos posturas de la presidenta son reales y están destinadas a públicos distintos, pero una no es menos auténtica que la otra, Claro. Vicente. Oye, Jesús, veo tu publicación ahí atrás, fuera Calderón, Consulta Nacional del 2010. Hoy no te escucho ahora yo a ti, Vicente. A ver si me Hola, hola. escuchas, a ver si me puede Voy a escuchar, entrar de Jesús. nuevo. A Voy a ver, entrar de muy nuevo. bien. Quería hacer referencia a lo que tiene en la parte de atrás Jesús, sobre su hombro, que es precisamente lo de Felipe Calderón. Fuera Calderón, un llamado a la movilización del 2010 y bueno, hoy que reaparece Felipe Calderón junto a Maru Campos, junto a Jorge Romero, al que llamó en algún momento corrupto, junto a Vicente Fox ahí con un forzado saludo, mientras vemos forzadas fotografías como esta de Felipe Calderón abrazado de Maru Campos, pues creo que, que, que hay que recordar el repudio que ha tenido que llevar sobre sus espaldas Felipe Calderón luego de aquel resultado del 2006 en el que le dan la victoria a él y le roban la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Hacía referencia a lo que tienes sobre tu hombro, mi querido Jesús Pérez Claro. Gaona. Fuera Calderón, regresa Calderón, lo resucitan para forzadamente hacer un frente para proteger a Maru Campos. No se lo creen ni en la casa de los panistas, mi querido Jesús Pérez Gaona, que se lleven bien Jorge Romero y Felipe Calderón, al que señalaron de corrupto Calderón y su esposa Margarita Zavala. Hay una foto ahí medio difícil o forzada entre Felipe Calderón y Vicente Fox.
Así anda el panismo, mi querido Jesús Pérez Gaona, como también andan muy alebrestados en el Estado de México. Ayer la Sí. maestra Delfina Gómez mostró un músculo importante. 75,000 personas salieron en Tlalnepantla a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, los del PAN en el Estado de México andan muy, muy alebrestados, querido Jesús. Mira, el cuadro que tienes aquí y que puedes ver en tu casa, acá, es un recordatorio que tengo presente. Digo, todavía era 2010, tenía entonces 20 años y se promovía esta consulta para, para que entregara el cargo que había usurpado en ese momento Felipe Calderón Vicente. Y para todos aquellos que o no saben, o no recuerdan, o no quieren recordar la maravilla que era el país con los gobiernos del PAN, les encargo que hagan memoria de por qué se pedía la revocación de mandato y por qué ese gran argumento de si hubiese existido el mecanismo de consulta popular llamado revocación de mandato, como se inauguró en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ni Fox, ni Felipe Calderón, mucho menos Enrique Peña Nieto hubieran terminado su sexenio, así que lo tengo como un recordatorio. Y te planteaba el tema del Estado de México porque me pareció que fue una noticia que pasó sin ton ni son y más desapercibida que otra cosa, pero es relevante para entender cuál es la posición del PAN a nivel nacional, cuando la semana pasada, precisamente el lunes de la semana pasada, el líder del PAN en el Estado de México, Anuar Azur, eh, Anuar Azar, perdón, convoca una conferencia de prensa donde, entre otras cosas, insiste en la idea de que ellos no defienden a las feministas ni a los machistas, sino a la familia, y que particularmente quien quiera ser candidato de su partido en 2027 tiene que tener visa americana. Me parece que esa declaración y parece que todo va hacia allá, sí van a tener un mecanismo que impida como filtro la llegada de aspirantes a que busquen una candidatura al PAN en las alcaldías, en los municipios, en los distritos locales y en los distritos federales del Estado de México, con esta característica, que sean avalados básicamente por Estados Unidos, que es lo que nos está diciendo el PAN del Estado de México. Y creo que esa es precisamente la rendición en los hechos oficial, eh, incluso protocolaria, de los partidos de oposición al Departamento de Estado. Hemos estado especulando durante mucho tiempo cómo se ha engarzado la agenda de Trump con la agenda de la oposición ante el vacío de la oposición, ante la falta de proyecto nacional, pero no habíamos visto, salvo algunos visitas de políticos a la Casa Blanca, salvo algunos mensajes, algunos guiños, ahora desde luego con la operación ilegal de agentes de seguridad de Estados Unidos en estados como Chihuahua, no dudo que pase en otros estados, pero como con este anuncio no habíamos visto esa mano amiga buscando ya no ni siquiera el respaldo, sino alineándose con la agenda de la Casa Blanca de Estados Unidos. Solo van a ser candidatos del PAN los que tengan visa americana. Esto ocurre una semana antes de la reaparición de Felipe Calderón, de la reaparición de Fox o de la nueva aparición de Fox. Esto aparece esto ocurre antes de este abrazo incómodo entre Jorge Romero y Margarita Zavala. Esto ocurre antes del reconocimiento en los hechos de Maru Campos con este discurso, que es muy mala oradora, hay que decirlo con todas sus palabras, reconociendo en los hechos, en el discurso, antes había pactos con los gobernantes y el narco, pero el Estado mantenía el control, que yo creo, Vicente, que en el discurso original, como es una mala oradora, no leyó correctamente gobernadores, dejando el asunto del narco a nivel estatal. Pero O
O a lo mejor la traicionó el subconsciente y Pero le la tiró un traicionó el dardo a Felipe subconsciente, Calderón. la traicionó el subconsciente, ver a su mentor, a uno de sus líderes ahí al lado de ella, o simple y sencillamente quiso ser en un acto de honestidad, regalarnos esta joya para las frases de la política, de la historia de la política mexicana, reconociendo que en el pasado hubo estos pactos a nivel presidencial con el narco. Y obviamente remontarse a las épocas del PRI hegemónico me parece que es muy lejano para Maru Campos. Pero esta declaración, este anuncio del PAN del Estado de México, debemos entenderlo en este contexto. Ya empiezan los estados a asumir que su tarea es entregar la soberanía del país, su propia responsabilidad con la gente que los vota en las urnas mexicanas y ahora engarzarse, comunicarse y coordinarse con las autoridades de Estados Unidos. Ya lo estamos viendo a nivel estatal, al rato lo vamos a ver a nivel municipal, incluso a nivel local. Y para mí eso son buenas noticias, porque si algo queríamos, deseábamos en su momento, incluso lo llegó a decir el expresidente López Obrador, ¿no? Tú me ayudarás a recordar esa declaración, Vicente. ¿Por qué no se destapan? ¿Por qué no simplemente se quitan la máscara y nos dicen para quién trabajan, ¿no? El PAN ahora, el lunes en el Estado de México y después en Chihuahua nos dice trabajamos para la agenda de Estados Unidos y no cualquier agenda, la agenda de Donald Trump. Ojalá, ¿me escuchas? Te escucho. Ojalá que se quitaran así la máscara, que pues, presentaran frente a sus audiencias así los comunicadores que hoy entrevistan, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego, pero como son tan grandes comunicadores, le arrancan puras joyas nada más para cerrar, si me permites, Jesús. ¿Qué dijo Ceci Salinas Pliego con Adela Micha? Que si es presidente, ¿qué es lo que va a hacer si es presidente? Creo que debe de tener por ahí, mi querida Ceci, usted partes de estas declaraciones del cuasi candidato de la extrema derecha. No te rías, Jesús, que la risita es la que calienta. A ver, vamos a ver y escuchar, Ceci. Entonces ya se nos atravesó una candidatura presidencial. ¿Va en serio? Cualquier cosa de presidencia está por lo menos a 4 años de distancia. Hay un proceso, es el 2030. Yo siempre digo que lo que hay que dar es la batalla cultural primero y tener claro qué es lo que uno representa. Yo represento luchar por la justicia, por la vida, que tiene que ver con la seguridad física y la seguridad de la propiedad. Entonces, vida, propiedad sagrada. Mi tiempo y tu tiempo pertenece a cada quien, no te puedo robar. Y finalmente la libertad, que cada quien pueda buscar su proyecto de vida como mejor le guste. Esa es una definición muy clara para ir a pelear la batalla cultural. Pero si no estamos de acuerdo en eso, pues ¿para qué nos vamos a engañar con que vamos a hacer un frente opositor y una lucha electoral cuando no tienes principios, ¿me entiendes? Entonces, creo que primero es la batalla cultural, luego es la batalla electoral. La electoral tiene 2 etapas, la del 27 y la del 30. Y ahorita pues aquí nomás estamos platicando porque pues no hay nada que hacer. Ricardo, ¿cómo ves el 27? Y luego además falta que estos pillos, porque a ver, el régimen que nos maneja hoy, que quede bien claro, son ineptos, de lo peor. Se llama la caquistocracia, el régimen de los peores. Son ineptos. Bueno, no lo sé, Jesús, pero Qué gran no entrevista te... de Adela Micha a Javier Milei, ¿no? a Nayib Bukele. Ándale a Bukele. Oye, mi querido Jesús, pero a ver, muchos dardos, ¿no? Reaparece Vicente Fox, reaparece Felipe Calderón, publican esta entrevista de Ricardo Salinas Pliego, etcétera, etcétera, etcétera. Se va definiendo que la presidenta no exagera cuando dice que hay una estrategia de la derecha, de la ultraderecha, porque además pareciera que Ricardo Salinas Pliego les dice a los del PAN, déjense de tonterías, yo soy la ruta, yo soy el Claro. camino, aunque parezca muy religioso lo que estoy diciendo, yo soy el camino, dice Ricardo Salinas Pliego, en momentos en que muchos
comunicadores como Ciro Gómez Leiva ya andan candidateando a Maru Campos para el 2030. Jesús, tu reflexión Claro. para cerrar. Pues mira, creo que lo dices tú bien, déjense de tonterías, les dice Salinas Pliego, por una cosa, que lo mencionó Nacho, y creo que no va a ser un día de campo para la oposición 2030 tan fácil de, o es este candidato o es Salinas Pliego. No creo que sea así. No creo que aprendan del desastre que fue para ellos 2024, la cantidad lo recordarás, de aspirantes presidenciales que hubo, que tuvieron que hacer toda esta pasarela para al final hacer un simulacro de que todos por aclamación eligieron casualmente a Xóchitl Gálvez. Yo no creo eso. Creo que va a ser una guerra intestina en la oposición de nuevo 2030, en donde si a Salinas Pliego no le entregan su candidatura presidencial, va a seguir insistiendo por su plan B, que es Lili Telles, mientras Alito Moreno no va a perder la oportunidad de ser candidato presidencial, mientras el PAN se decide quién carajos va a postular, mientras MC dice sí o no a una alianza con el PAN. Yo no creo que sea tan sencillo para la oposición decidir, sobre todo por lo ambiciosos que son. Estamos, Vicente, a 4 años y medio de esta elección, de este proceso. No hemos pasado ni siquiera por 2027 y ya hay tal cantidad de destapados. Y en la 4T se están bajando, Vicente. Omar García Harfuch dijo no voy a aparecer en 2030. Y en la oposición no dejan de subir y aparecer candidatos, y yo sí soy mejor que este, yo sí le entrego al país mejor que aquel. Trump, hazme caso, yo voy a ser más servil que el otro que ya se acercó a ti. Entonces, por eso mismo creo que estas señales de duda de Ricardo Salinas Pliego son precisamente porque no le han dicho que sí. Porque el día de mañana Jorge Romero dice, ¿y si yo soy candidato presidencial del PAN? ¿Qué me lo impide? Y si Margarita Zavala dice, y ahora sí es la mía, o si el sobrino de Felipe Calderón dice por MC, yo voy a ser el candidato, no sé, hay tantos tiradores que ellos mismos se van a entrampar, se están enlodando, y vamos a ver un proyecto nacido de nuevo, un Frankenstein llamado Xóchitl Gálvez 2.0 en 2030. Te voy a pedir que no uses ese término con todo el sarcasmo del mundo, tiradores, porque como estamos hablando de personajes que solaparon a Genaro García Luna, se puede malinterpretar, mi querido Jesús Pérez Gaona. Oye, Jesús, yo siempre al pendiente también de lo que ustedes están haciendo desde sus trincheras. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia? Yo agradecido, porque siempre tengas a bien estar con esta audiencia diferente e inteligente. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus esfuerzos, Jesús Pérez Gaona? Yo más agradecido porque me invitas, Vicente, y desde luego pueden seguir la información en Revolución 3.0 en todas nuestras redes. Estamos ahí, particularmente en mi columna, Jesús Pérez Gaona, o si quieren algo más íntimo, más en corto, más a la hora, en mis redes, sobre todo en Instagram y en Twitter, que es donde me la paso, como @jperezgaona, Jesús Pérez Gaona, periodista. Y un gustazo, Vicente, y qué lujo que tuviste ahora a este invitado. Gracias, mi querido Jesús. Estamos al pendiente. Te mando un abrazote, hermanito. Jesús Pérez Gaona, ahí en Revolución 3.0, dando la batalla, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Y acabo de recibir la notificación